Hoy trabajamos la experiencia de aprendizaje número 5. Fomentamos acciones para ejercer nuestro derecho al acceso y uso del agua. Área Matemática, siglo VI, primer grado. Título de la actividad: interpretamos gráficos estadísticos al analizar el consumo de agua. Acá tenemos el propósito del área de matemática. También tenemos la competencia, las capacidades con que estamos trabajando y la evidencia. Acá, chicos, tenemos la tabla que ya hemos trabajado en las clases anteriores. Entonces, con esta tabla que vamos a completarla, vamos a hacer el gráfico de barra y el gráfico circular. Entonces, recordamos, en la clase pasada teníamos red pública dentro de la vivienda, teníamos ¿a cuánto? A 20 personas. En la red pública fuera de la vivienda teníamos ¿a cuánto? A 13. Pilón de uso público teníamos ¿a cuánto? A 7. Y el total de personas encuestadas eran ¿cuánto? 40. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es llenar la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada está representado por el F sub I mayúscula. Ahí está. La primera frecuencia absoluta acumulada es igual a la primera frecuencia absoluta. Si esto vale 20, entonces esto también sería 20. Para poder encontrar la segunda frecuencia absoluta acumulada, sumamos 20 más 13, eso sería igual a 33. Para hallar la tercera frecuencia absoluta acumulada, también sumamos 33 más 7, eso sería igual a 40. 40 es igual a 40. Ahí está. Ahora vamos a hallar la frecuencia relativa. A la frecuencia relativa lo vamos a representar por el H sub I minúscula. Entonces, para poder hallar la frecuencia relativa, vamos a dividir la frecuencia absoluta dividido entre la cantidad total de datos. Es decir, sería 20 dividido entre 40. 20 dividido entre 40, eso sería 0,5. Vamos a hallar la segunda frecuencia relativa, sería 13 dividido entre 40. 13 dividido entre 40, eso sería 0,325. Para poder hallar la tercera frecuencia relativa sería 7 dividido entre 40. 7 dividido entre 40, eso sería igual a 0,175. Y la suma de todo esto de acá me tiene que dar siempre la unidad. Ahí está. Ahora vamos a hallar la frecuencia relativa acumulada. A la frecuencia relativa acumulada lo vamos a representar por el H sub I mayúscula. La primera frecuencia relativa acumulada es igual a la primera frecuencia relativa. Si esto vale 0,5, esto también sería 0,5. Para hallar la segunda frecuencia relativa acumulada, lo que vamos a hacer es sumar 0,5 más 0,325. Eso va a ser igual a 0,825. Para poder hallar la tercera frecuencia relativa acumulada, también sumamos 0,825 más 0,175. Eso va a ser igual a la unidad. 1 es igual a 1. Ahí está. Ahora vamos a hallar la frecuencia relativa porcentual. Para poder hallar la frecuencia relativa porcentual, lo que vamos a hacer a la frecuencia relativa lo vamos a multiplicar por el 100%. Entonces tenemos la frecuencia relativa, acá es 0,5, entonces sería
0,5 multiplicado por el 100%, eso sería 50%. Acá tenemos la frecuencia relativa es 0,325. 0,325 multiplicado por el 100%, eso sería igual a 32,5%. Acá la frecuencia relativa es 0,175. Entonces vamos a tener acá 0,175 por el 100%. Eso sería igual a 17,5%. Y la suma de todo esto me tiene que dar el 100%. Ahí está. Ahora con la tabla que ya está rellenado, lo que vamos a hacer es el gráfico de barra. Entonces, para hacer el gráfico de barra vamos a trabajar con la variable que va a ir en el eje X y con la frecuencia absoluta que va en el eje Y. Entonces, red pública dentro de la vivienda, ¿a cuánto equivale? A 20. Entonces, acá está. Las variables van en el eje X y en el eje Y va la frecuencia absoluta. Entonces, teníamos red pública dentro de la vivienda, teníamos ¿a cuánto? A 20. Levantamos una barra hasta el número 20. Ahí está. Ahora tenemos red pública fuera de la vivienda, tenemos a 13. Red pública fuera de la vivienda, tenemos a 13. Levantamos una barra hasta el número 13. Ahí está. Ahora tenemos pilón de uso público. ¿Cuántos tenemos? 7. Pilón de uso público, entonces levantamos una barra hasta el número 7. Ahí está. Ahí está el gráfico de barra. Ahora lo que vamos a hacer es el gráfico circular. Para hacer el gráfico circular, primero vamos a hallar el ángulo del sector circular de las variables. Entonces vamos a trabajar con la primera variable que tenemos, red pública dentro de la vivienda. Trabajamos entonces con esta variable, red pública dentro de la vivienda, y también trabajamos con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es 0,5. Entonces, trabajamos red pública dentro de la vivienda. La frecuencia relativa era 0,5. A la frecuencia relativa lo vamos a multiplicar por 360 grados. Eso va a ser igual a 180 grados. Ahí está. Ahora, trabajamos para la red pública fuera de la vivienda. La frecuencia relativa 0,325. Entonces, red pública fuera de la vivienda, la frecuencia relativa 0,325. Lo multiplicamos por 360 grados. Eso equivale a 117 grados. Ahí está. Ahora, para el pilón de uso público, la frecuencia relativa 0,175. Pilón de uso público, la frecuencia relativa 0,175 multiplicado por 360 grados. Eso va a ser igual a 63 grados. Ahora vamos a hacer el gráfico del sector circular. Ahí está, sector circular. A este sector circular lo vamos a dividir en 3 partes, teniendo en cuenta los ángulos. Red pública dentro de la vivienda, color azul. Red pública dentro de la vivienda, ¿qué ángulo va a tener ese sector? 180 grados.
Ahí está el ángulo que vale 180 grados. Ahí está. Red pública fuera de la vivienda, el color rojo. Red pública fuera de la vivienda, ese sector va a tener un ángulo de 117 grados. Sería un ángulo obtuso. Ahí está, un ángulo obtuso. ¿De cuánto? De 117 grados. Ahí está. Y también su frecuencia porcentual, 32,5%. Pilón de uso público, el color lila. Pilón de uso público tiene un ángulo de ¿cuánto el sector? De 63 grados. Un ángulo agudo, 63 grados. Ahí está. Su frecuencia porcentual, 17,5%. Entonces, ahí está el gráfico del sector circular. Este 50% es la frecuencia porcentual. Este 32,5% es la frecuencia porcentual. 17,5% es la frecuencia porcentual. Entonces, ahí está el gráfico del sector circular. Ahora acá tenemos población que consumió agua proveniente de la red pública. Acá tenemos esta tabla que ya está rellenada. Lo que vamos a hacer es el gráfico de barra y el gráfico circular. Entonces, trabajamos. Acá tenemos a las variables que van a ir en el eje X. Y acá está la frecuencia absoluta, los valores que van en el eje Y. Entonces, trabajamos. Red pública dentro de la vivienda 769. Acá tenemos, en el eje X van las variables y en el eje Y va la frecuencia absoluta. Red pública dentro de la vivienda. Levantamos una barra hasta el número 769. Ahí está. Ahora tenemos red pública fuera de la vivienda, tenemos a 17. Red pública fuera de la vivienda, levantamos una barra hasta el número 17. Acá tenemos pilón de uso público 170. Pilón de uso público, entonces levantamos una barra hasta el número 170. También tenemos no tienen acceso al servicio 44. No tienen acceso al servicio, levantamos una barra hasta el número 44. Ahí está el gráfico de barra. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es el gráfico del sector circular. Para poder hacer el gráfico del sector circular, primero vamos a hallar el ángulo del sector circular de las variables. Entonces, trabajamos. Aquí tenemos la variable red pública dentro de la vivienda. Trabajamos con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa 0,77. Entonces tenemos red pública dentro de la vivienda, la frecuencia relativa 0,77, multiplicado por 360 grados. Eso sería 277,2 grados. Ahí está. Ahora tenemos a la red pública fuera de la vivienda, frecuencia relativa 0,02. Entonces, red pública fuera de la vivienda, la frecuencia relativa 0,02 multiplicado por 360 grados. Eso es igual a 7,2 grados. Acá tenemos ahora pilón de uso público.
La frecuencia relativa 0,17. Entonces tenemos pilón de uso público, la frecuencia relativa 0,17 multiplicado por 360 grados. Eso es igual a 61,2 grados. Acá tenemos, no tienen acceso al servicio, la frecuencia relativa 0,04. No tienen acceso al servicio, la frecuencia relativa 0,04 multiplicado por 360 grados. Eso es igual a 14,4 grados. Ahora lo que vamos a hacer es el gráfico del sector circular. Ahí está. Entonces, a este sector circular lo estamos dividiendo en 4 partes, teniendo en cuenta sus ángulos. Entonces, red pública dentro de la vivienda está con el color azul. Red pública dentro de la vivienda tiene un ángulo de 277,2 grados. Ahí está, el ángulo, este ángulo vale 277,2 grados. Ahí está. Ahora tenemos a la red pública fuera de la vivienda al color rojo. Red pública fuera de la vivienda tiene un ángulo de 7,2 grados. Ahí está el ángulo de 7,2 grados. Pilón de uso público, color lila. Pilón de uso público tiene un ángulo de 61,2 grados. 61, este ángulo vale 61,2 grados. Ahí está. No tienen acceso al servicio, color verde. No tienen acceso al servicio, tiene un ángulo de 14,4 grados. Este ángulo vale 14,4 grados. Entonces, ahí está. Y acá también tenemos 769, vendría a ser la frecuencia absoluta. Y 77% vendría a ser ¿quién? La frecuencia porcentual. En la red pública fuera de la vivienda, ¿a cuántos tenemos? A 17 y eso equivale un 2%. En el pilón de uso público tenemos a cuánto? A 170 y eso equivale un 17%. No tienen acceso al servicio. Tenemos a 44 y eso equivale un 4%. Ahí está el gráfico circular. Ahora trabajamos con los siguientes problemas. Entonces, para responder a estas preguntas, vamos a trabajar con esta condición que tenemos. La siguiente gráfica muestra el volumen de venta obtenido durante los 6 primeros meses del año de un equipo de vendedores. Entonces, acá está. Acá tenemos los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Entonces vamos a responder la primera pregunta que me dicen. ¿Cuál es el volumen total de venta durante esta campaña de medio año? Me están preguntando cuál es el volumen total de ventas durante esta campaña de medio año. Entonces lo que vamos a hacer es sumar. En enero teníamos a cuánto, a 30,000. En febrero tenemos a cuánto, a 35,000. En marzo 45,000. En abril 45,000. En mayo 25,000. En junio 20,000. Entonces vamos a hacer la suma. Entonces ahí está. En enero tenemos ¿cuánto? 30,000.
Ahí está. Más en febrero tenemos ¿cuánto? 35,000. Ahí está. Más en marzo tenemos 45,000. Y en abril también tenemos 45,000. Y la suma de eso sería 90,000. Más en mayo tenemos ¿cuánto? 25,000. Más en junio tenemos ¿cuánto? 20,000. Y la suma de todo eso de ahí vendría a ser igual a 200,000. Entonces la respuesta sería la letra C. Ahora vamos a la pregunta 2. Indicar el promedio de venta mensual durante esta campaña. Me piden el promedio. Entonces, para hallar el promedio sería 200,000 dividido entre ¿cuánto? Dividido entre 6. Eso va a ser igual a 33,333,33 y así sucesivamente. Como me piden aproximación, entonces la respuesta sería la letra C. Ahí está. En la pregunta 3 me dicen, ¿durante cuántos meses el volumen de venta estuvo sobre el promedio mensual? Es decir, más del promedio. El promedio es de ¿cuánto? De 33,333. ¿Ya? Entonces, sobre eso de ahí. Sobre eso de ahí sería ¿cuánto? En el mes de febrero se obtuvo 35,000. Entonces, en el mes de marzo se obtuvo 45,000, más del promedio. En abril también 45,000, más del promedio. Entonces, ¿durante cuántos meses el volumen de venta estuvo sobre el promedio mensual? Entonces, ¿durante cuántos meses? Sería durante 3 meses. Ahí está. Vamos a la pregunta 4. ¿Cuál es el máximo volumen de venta logrado a lo largo de toda la campaña durante un mes? Entonces nos están preguntando cuál es el máximo volumen de venta logrado a lo largo de toda la campaña durante un mes. Es decir, ¿en qué mes se ha vendido más? El máximo. El máximo ha sido de ¿cuánto? De 45,000. Entonces, la respuesta vendría a ser la letra C. Ahí está. Ahora vamos a responder a las siguientes preguntas. Para poder responder a las siguientes preguntas, vamos a trabajar con este dato que tenemos. Entonces nos dicen, en el siguiente gráfico circular se muestra los resultados de una encuesta acerca de las preferencias de ciertos géneros musicales sobre un total de 800 encuestados. Entonces, acá tenemos pregunta. En esta pregunta me dicen, ¿cuántos más prefieren salsa que rock? ¿Cuántos más prefieren salsa que rock? Entonces, salsa. ¿Cuántos prefieren salsa? 35%. Este 35% es la frecuencia porcentual. Lo que necesitamos es la frecuencia relativa. Entonces, este 35% es igual a 0,35. Entonces sería, para poder saber la cantidad de personas que prefieren salsa, sería 0,35 multiplicado por 800. 0,35 multiplicado por 800, eso va a ser igual a 280. ¿Cuántos prefieren salsa? 280. ¿Cuántos prefieren rock? Entonces, este 30% equivale a 0,3. 0,3 multiplicado por 800, eso sería 240. Ahí está.
Vamos a responder a la pregunta 22. ¿Cuántos más prefieren salsa que rock? Entonces sería 280 menos 240. 280 menos 240, eso vendría a ser igual a 40. La respuesta sería la letra E. Ahora vamos a la pregunta 23. ¿Cuántos de los encuestados prefieren más salsa y rock que los demás géneros musicales? Entonces, prefieren más salsa y rock. Salsa y rock. ¿Cuántos prefieren salsa y rock? 280 más 240, eso sería 520. 520. Entonces, para poder responder a esta pregunta, lo que vamos a hacer es hacer la diferencia. ¿Cuánto de los encuestados prefieren más salsa y rock que los demás géneros musicales? Entonces tenemos acá, los que prefieren salsa y rock son 280 más 240 sería 520, menos este 280 es la suma de ¿quién? De baladas, criollos y otros. Es decir, 280 más 520 nos va a dar ¿cuánto? 800. Entonces la pregunta me dice cuánto de los encuestados prefieren más salsa y rock que los demás géneros musicales. Entonces sería 280 más 240 sería 520 menos esto más esto que vendría a ser ¿cuánto? 280. Eso sería 240. La respuesta sería la letra E. Ahí está. Pregunta 24. ¿Qué parte de los que no prefieren baladas representan los que sí la prefieren? Entonces nos están diciendo qué parte de los que no prefieren balada representan los que sí la prefieren. Baladas. Para hallar la cantidad de personas que prefieren baladas sería este 20% es igual a 0,2. 0,2 multiplicado por ¿quién? Por 800. Eso sería 160. Entonces, trabajamos. Ahora lo que vamos a hacer acá sería, ¿qué parte de los que no prefieren balada representan los que sí la prefieren? Entonces vamos a tener acá, los que prefieren balada son ¿cuántos? 160. Ahí está. Sobre los que no prefieren. Los que no prefieren balada son ¿quiénes? Criollos, otros, salsa y rock. Todo eso de ahí, ¿cuánto suma? Suma 640. Porque 640 más 160 me está dando ¿cuánto? 800. Simplificamos, décima de 160 sería 16. Décima de 640 sería 64. Seguimos simplificando, 16avos sería 1. 16avos de 64 sería 4. Entonces sería un cuarto. Ahí está. Pregunta 25. ¿Cuál es el ángulo central que tiene la porción de baladas? Baladas. Nos están pidiendo este ángulo. Para hallar el ángulo, lo que vamos a trabajar es con la
frecuencia relativa. Este 20% equivale a 0,2. Entonces sería 0,2 multiplicado por 360 grados. Eso va a ser igual a 72 grados. Sería la letra B. Ahí está. Acá, chicos, tenemos el reto del área de matemática. Acá tienen 4 preguntas que deben de responder. Acá también tenemos otra pregunta para el reto del área de matemática. Con estos datos van a responder a las 4 preguntas que están acá. Acá tenemos la competencia resuelve problema de gestión de datos e incertidumbres. Acá tenemos los criterios de evaluación con que estamos trabajando. Entonces, chicos, acá está el reto del área de matemática. Lo que tienen que hacer es resolverlo y enviarlo para poderlo calificar.